Bienvenidos una vez más a una sesión de bacteriología molecular dentro del curso de infecciones respiratorias agudas bacterianas. En esta ocasión hablaremos sobre el diagnóstico molecular de patógenos causantes de meningitis bacterianas, particularmente sobre el método para la detección de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza por PCR en tiempo real múltiple. Bien, comenzaremos por definir qué es la meningitis bacteriana. Esta es una enfermedad que causa inflamación de las membranas, es decir, las meninges, que es membranas que rodean el cerebro y a la médula espinal. Es una enfermedad grave y puede ser mortal en unos días sin tratamiento y puede causar daño cerebral de manera permanente. Se considera una urgencia infecciosa, por lo que requiere de notificación inmediata para dar tratamiento adecuado y un seguimiento epidemiológico. ¿Cuáles son los principales síntomas de las meningitis bacterianas? Bueno, pues se presentan o van acompañadas de fiebre, náuseas, mucho dolor de cabeza, sueño extremo, se endurece el cuello, por lo que se da una sensación de cuello duro. Hay sensibilidad a la luz, vómitos explosivos, en algunas ocasiones se pueden desarrollar salpullidos, no siempre están presentes y en ocasiones hasta convulsiones. Bien, las meningitis meningocócicas en el 80% de los casos son causadas por virus, sin embargo, el 20% son de origen bacteriano. Se calcula que estas causas bacterianas, que representan entre el 15 y el 20, como ya mencioné, se presentan principalmente en recién nacidos. La incidencia de meningitis bacteriana está calculada entre 20 y 100 casos por cada 100,000 nacidos vivos. Por eso es muy importante que los niños cuenten con la vacunación para evitar esta enfermedad. A partir del desarrollo de vacunas que habitualmente se dan a todos los niños, se ha disminuido considerablemente la incidencia de la meningitis en nuestro país y en otras regiones de Latinoamérica. Bueno, cabe mencionar que en el desarrollo de la meningitis meningocócica existen tres signos que son muy característicos, como es la rigidez de nuca, el signo de Kerring, que consiste en elevar la pierna extendida y al mismo tiempo el paciente reflexiona de manera autónoma o refleja la rodilla. Y el último signo, que es el de Brudzinski, que elevas la cabeza y el paciente flexiona las rodillas de forma refleja, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son los patógenos que causan o que están implicadas en las bacterias causantes de meningitis? Yo les voy a hablar de 3, pero en realidad hay más de 20 patógenos bacterianos involucrados, entre ellas Listeria monocytogenes, Escherichia coli, inclusive algunos vibrios, pero en casos muy complicados pueden llegar a causar meningitis bacteriana. Pero las estrellas de esta enfermedad son principalmente Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza. Bien, se ha notado, algunos estudios han mostrado que de acuerdo al grupo de edad, vamos a poder determinar el agente etiológico implicado. Es decir, se ha observado que en niños entre 2 y 18 años, el principal agente implicado es Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, al igual que en pacientes entre 18 y 60 años. Sin embargo, se ha observado que en pacientes mayores de 60 años, el principal agente involucrado es Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis y Streptococcus del grupo B principalmente. Para personas mayores de 65 años o pacientes inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, predominan principalmente Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes y en menor proporción Neisseria meningitidis. Bien,
Como ya ahora les habrán hablado durante el curso mis colegas de iras bacterianas sobre las características morfológicas, fenotípicas de estos agentes, yo solo me voy a enfocar en el aspecto de la biología molecular, pero no sin antes mencionar cuál es el algoritmo que seguimos en conjunto, tanto el laboratorio de IRAB como el laboratorio de BAMO, para llegar al diagnóstico de estas meningitis. Primera instancia, cuando llega la muestra, esta es recibida por mis colegas del laboratorio de IRAB. Ellos realizan de instancia un gram para determinar o establecer una orientación sobre el género y la especie que se pueda observar en esta tinción. Posteriormente realizan una aglutinación por látex, una prueba de manera presuntiva rápida, y posteriormente realizan el aislamiento, el cultivo y el aislamiento, que este cultivo se considera el estándar de oro. Sin embargo, la recuperación del microorganismo puede resultar muy complicada por efectos del transporte y conservación de la muestra, ya que recordemos que estos microorganismos se ven afectados si se ven almacenados en condiciones de red fría. Estas muestras deben enviarse en temperatura ambiente. Entonces, es cuando los colegas se apoyan en nuestro laboratorio para poder realizar otra prueba muy diferente al estándar de oro, para poder confirmar la presencia del agente implicado en la muestra analizada. En este caso, si no hubiese un crecimiento, podemos trabajar directamente de la muestra para determinar mediante PCR en tiempo real el agente implicado. Bien, y ahora me voy a enfocar sobre el algoritmo específico que nosotros realizamos en el laboratorio para la identificación de estos tres agentes, principalmente en un solo PCR en tiempo real, a lo que denominamos PCR múltiple. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar 3 regiones blanco, uno para cada microorganismo, ¿sí? Para Streptococcus pneumoniae, para Neisseria meningitidis y para Haemophilus influenza. Bien, ¿cómo procede? Nuestros colegas, una vez que han realizado el aislamiento y que tuvieron un crecimiento exitoso, nos envían la cepa, y ellos lo único que quieren es confirmar la identidad y al mismo tiempo hacer la tipificación en base a sus componentes en la cápsula, para determinar el serogrupo o el serotipo que esté implicado, y esto con fines epidemiológicos. Muy bien. Entonces, aíslan la cepa, el microorganismo, nos envían una suspensión de este microorganismo, se rompe por choque térmico, se hace este PCR en tiempo real con estos 3 genes, utilizando este reactivo que es muy específico, requiere muy poquitas cantidades de muestra, inclusive no se requiere realizar extracción, ¿sí? Y nos va a determinar este primer PCR qué tipo de microorganismo está implicado a nivel de género y especie. Una vez que si llega a resultar positivo para uno de estos 3 grupos, entonces se procede a realizar la tipificación con una serie de reacciones también en PCR en tiempo real, para determinar a qué grupo o serogrupo pertenecen. Perdónenme. Omití mencionarles que también, debido a que estas enfermedades son consideradas como de notificación inmediata, algunos laboratorios no es que omitan el aislamiento, sino que alternativamente o simultáneamente también nos solicitan el diagnóstico directamente de la muestra, que puede ser líquido cefalorraquídeo o sangre, para determinar la presencia del agente implicado, ¿sí? Esto con la finalidad de poder brindar, en caso de obtener un resultado positivo, poder brindar una notificación al médico, y él a su vez brinde un tratamiento que evite complicar o comprometer la vida del paciente por el microorganismo. Bien, ahora sí continuamos con la siguiente, en la cual aquí lo que les quiero recalcar es que esta técnica de PCR tiempo real múltiple, también denominada triplex, la cual pueden ustedes ver que está publicada aquí dejo la referencia, por Mamadou, que es un colega que vino aquí al INDRE
a capacitar a la gente de laboratorio, en este particularmente a la química Dolores y a todos los integrantes del laboratorio de BAMO para implementar esta técnica desarrollada en el CDC. Esta técnica, por supuesto, está validada, está implementada por CDC, los cuales nos transfirieron y nosotros hemos estado llevando a cabo durante todo este tiempo. Cabe mencionar que en este PCR múltiple se utilizan, como ya les había mencionado, 3 regiones y cada una se utiliza una zona diferente. Para el caso de Neisseria meningitidis, el blanco que nosotros trabajamos es la superóxido dismutasa, que esta es característica de este microorganismo, ¿sí? Y esta nos va a permitir tanto detectar meningococos tanto capsulados como no agrupables y que presentan rearreglos en el gen de la cápsula, CTRA. Por otra parte, la región o el gen implicado para la identificación de Haemophilus influenza es la lipoproteína D, HPD, ¿sí?, que está presente en los organismos capsulados de Haemophilus influenza, asimismo en los no capsulados. Por otra parte, tenemos en Streptococcus pneumoniae que utilizamos el gen blanco de la autolicina, LIT-A, ¿sí?, y que está presente en al menos 93 serotipos. Gracias a este reactivo perfecta que permite realizar un PCR en tiempo real sin necesidad de hacer una extracción del material genético y directamente de la muestra. Sin embargo, actualmente en México es muy difícil la distribución de este material, de este insumo, por lo que en el laboratorio de BAMO actualmente nos encontramos trabajando en la implementación de otro reactivo, ¿sí?, para poder y que nos pueda ofrecer los mismos resultados que ofrece este Quanta-Bio, ¿sí?, perfecta, con otro tipo de reactivo. ¿Sí? Que bueno, por el momento no les puedo mencionar, pero que quiero que se quede en mente que estamos trabajando en ello. Bien, entonces, una vez que se realiza la reacción de PCR, pues como ya les comenté, es un PCR en tiempo real múltiple, pues vamos a utilizar 3 tipos de sondas. Una, la cual va a estar marcada para FAM, en el caso de Neisseria meningitidis, para Haemophilus influenza va a estar marcado con HEX, que está denominado en azul, ¿sí?, y en morado para el gen SPN con SAI5. Nosotros podemos ver aquí las 3 ondas, que corresponden a los controles y a muestras. ¿Sí? Los que están en triangulito corresponden a nuestras muestras, a nuestros controles positivos, y el resto pertenece a muestras. Todo esto se lleva bajo condiciones establecidas durante 40 ciclos. Bien, pero una vez que ya sabemos cómo se realiza este PCR y qué regiones blancas son las que nos interesan, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que para poder realizar este PCR en tiempo real, tenemos que tomar en cuenta las condiciones de bioseguridad a las que necesitamos trabajar. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la virulencia y la dosis infectiva del microorganismo a trabajar. Ustedes siempre deben de contar con sus hojas de bioseguridad y las dosis con las que se consideran patógenas para el humano. También es muy importante que estas hojas estén a la mano para conocimiento de todos los que van a trabajar con este tipo de microorganismos. Recordemos que estos 3 se transmiten vía aérea, por lo que es muy importante trabajar en un área contenida y no necesariamente en un área de bioseguridad nivel 3. ¿Por qué? Porque existe la vacuna y existe tratamiento para estas infecciones, por eso se considera trabajarse en un nivel de bioseguridad 2. ¿Ok? Bien, otro aspecto muy importante es la capacitación del riesgo biológico, es decir, cuáles son los lineamientos que yo debo de seguir para minimizar el riesgo dentro del área que estoy trabajando. Además, necesitamos conocer qué soluciones son adecuadas para desinfectar las zonas como la limpieza de áreas de trabajo, ¿sí? Como ya mencioné, requerimos campanas de flujo, gabinetes de bioseguridad nivel tipo 2 para poder trabajar este microorganismo y muy importante el equipo de protección personal en donde necesitamos usar la mascarilla N95, muy importante, guantes
inclusive podemos protegernos el cabello y no necesariamente necesitamos un Vitec, a menos un traje, a menos que necesitemos hacer una extracción de antígeno directamente de un cultivo, entonces sí tendríamos que utilizar un área de mayor nivel como sería un BCL3 o un área contenida con restricción. Bien, una vez que ya conocemos las condiciones del laboratorio, pues también necesitamos saber cuáles son las condiciones de la muestra, cuáles son los criterios para poder recibir una muestra y poderla trabajar y obtener éxito en el PCR. Entonces, para nuestros 3 microorganismos, podemos trabajar líquido cefalorraquídeo sin centrifugar o el sedimento de este, o si se trata de una cepa que ya se haya hecho un aislamiento primario, realizamos un extracto bacteriano y podemos trabajar también con un ADN, es decir, a este ya se realizó una extracción previa, ¿sí? Una extracción de ácido nucleico y podemos hacerlo también directamente. Bueno, lo más importante que nosotros necesitamos considerar en esto es que las muestras se deben transportar a temperatura ambiente con la finalidad de tener un cultivo exitoso. En el caso del PCR no nos afecta a nosotros si el microorganismo es viable. Aquí lo que nos interesa es que el material genético que está presente en la muestra esté en condiciones íntegras. Por lo tanto, la temperatura en el caso de biología molecular no nos afecta. Sin embargo, con la finalidad de obtener una muestra adecuada que pueda servir tanto a nuestros colegas de iras bacterianas como a nosotros, necesitamos que se envíen las muestras a temperatura ambiente. Bien, una vez que entonces ya se ha identificado el agente patógeno, es decir, el género y especie del patógeno, ahora procedemos a realizar los ensayos de genotipificación. ¿Qué significa esto? Pues utilizándonos otras regiones de la cápsula para identificar los serotipos implicados. En el caso, así brevemente, de Streptococcus pneumoniae, una vez que se identifica por el PCR múltiple, el gen LIAT, entonces ahora se realizan 2 tipos de reacciones. Un PCR con 9 reacciones, un PCR convencional con 9 reacciones para determinar 40 serotipos, de los cuales estos se pueden determinar como, una vez que den positivos, como Streptococcus pneumoniae, serotipo ¿no? Bueno, el serotipo correspondiente me quiero referir. Y por otro lado, hay 7 reacciones más por PCR en tiempo real que nos permite identificar 21 serotipos, entre ellos aquellos estreptococos que no son tipificables. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por otra parte, para la genotipificación de Neisseria meningitidis, esta, en base a los antígenos que están presentes en su superficie, se van a clasificar en serogrupos. Y existen 6 serogrupos, los cuales se indican en la parte superior de la tabla. Y aquí podemos ver que siempre que se corre una reacción se tienen que meter los controles para los 6 serogrupos. Y resalto en triangulito azul la muestra que en este caso se alinea muy cercanamente al control positivo del serogrupo B. Entonces siempre muy importante para todos los ensayos meter los controles de reacción y para ver con quién agrupa la muestra. Y por último, para el caso de Haemophilus influenza, la genotipificación se va a basar en 6 reacciones de PCR en tiempo real para determinar estos serotipos. ¿Sí? Estos, recordemos, todos están relacionados con la cápsula. Ahora bien, por último, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve genotipificar, además de identificar, determinar el genotipo implicado por PCR múltiple? Bueno, pues es muy importante a nivel mundial y a nivel nacional documentar la presencia de las meningitis bacterianas debido a que hay un proceso de vacunación. Entonces queremos ver qué tan eficiente es este proceso de vacunación. Segundo, nos permite identificar los serotipos circulantes en el país, además de que nos permite medir la distribución de los serotipos en el periodo de introducción posterior a la vacuna. Es muy importante por si hay algún cambio. Nos va a permitir generar datos para evaluar las tendencias de las enfermedades a lo largo del tiempo, es decir, pueden ser por ciertos tiempos que se presente un microorganismo más que otro,
Podemos también monitorear los cambios en las cepas, en los serotipos circulantes en diferentes países y regiones. Es muy importante porque muchas veces estos serotipos solo predominan o circulan en regiones muy lejanas a nosotros, a nuestra región, por ejemplo en Europa del Este. Y cuando se llega a encontrar un serotipo que circula predominantemente en Europa del Este, en América, estamos hablando de una importación, es decir, alguien que vino y se enfermó y trajo la enfermedad y la introdujo al país. Muy importante para eso. Ahora también, algo que es muy importante es que todo esto debemos notificarlo. Como ya lo mencioné, es de notificación de inmediata, pero a su vez nosotros reportamos al laboratorio de IRAP para que a su vez la Química Viveros reporte al Sistema Regional de Vacunas, conocido como CIREVA, los casos que se van reportando, que se han encontrado. ¿Por qué? Porque es un sistema de vigilancia de estos microorganismos que sirven para el desarrollo de las vacunas. Por eso es muy vital que no dejemos de lado toda esta vigilancia y que trabajemos en conjunto con nuestros colegas de IRAS bacterianas. Ahora bien, por último, quiero recalcarles que hemos estado trabajando también en conjunto con el laboratorio, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de Investigación, utilizando técnicas de secuenciación de genoma completo para caracterizar, en un proyecto de colaboración para la caracterización molecular del mecanismo de resistencia implicado en la resistencia a antimicrobianos beta-lactámicos que hemos observado en cepas de Neisseria meningitidis encontradas en un periodo de tiempo de aproximadamente 2-3 años, y que para nosotros nos llama la atención saber o conocer qué tipo de mecanismo es el que está implicado. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión más de bacteriología molecular, y más adelante pues les hablarán de Bordetella pertussis, ¿sí?, que es también lo que realizamos en el laboratorio. Muchas gracias por su atención.